gracias a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, por estar esta mañana en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gustavo, dos temas ocurridos en las últimas horas. Por un lado, se aprobó la reforma a la ley de adquisiciones en el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario para que el gobierno federal pueda comprar medicinas en el extranjero. Y el segundo tema es el desplome del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, 18.9% en términos anuales. ¿A cuál entramos primero? Pues en el orden que los mencionaste, Pascal, si te parece, y déjame referirme justamente a esta reforma que ayer se aprobó en el periodo extraordinario. Mal, Pascal, de forma y mal de fondo. Y déjame mencionar por qué. Mal de forma porque ya se venía trabajando de semanas atrás en lo que se llama un parlamento abierto, es decir, un proceso de consultas amplio que lleva a cabo el Poder Legislativo para que una legislación se analice desde todas sus ópticas para que ésta sea mejorada, sea modernizada. Muchos expertos académicos de industria venían participando, convocados por el Congreso de la Unión en un parlamento abierto para modificar todo el sistema de adquisiciones. Y de manera repentina, no obstante los llamados para que no fuera así, de todos los interesados prácticamente, se convoca a este periodo extraordinario y que no modifica la legislación en su conjunto, sino solamente un artículo de la ley, de tal manera que se privilegia una reforma que parece con claridad es un parche, en lugar de hacer una modificación integral como la que ciertamente podría beneficiar a todo el sistema de adquisiciones en el país. Y desde luego, Pascal, lo más relevante, mal en el fondo, empiezo diciendo que parte de una premisa falsa, parte de una afirmación maliciosa que ha hecho el presidente en el sentido de que toda la industria farmacéutica, todo el ecosistema de empresas que participan en la proveeduría de insumos de la salud sea una industria corrupta, que no se conduce con integridad. A mí me parece que en esta industria, como ocurre en cualquier otra y como ocurre en cualquier actividad humana, en los gobiernos, hay buenas empresas, hay malas empresas, y me parece que es una generalización que no tiene absolutamente ningún sustento. Si se encontraron por este gobierno casos de corrupción en el presente o en el pasado, desde luego que hay los vehículos para que eso se pudieran cuestionar, pero señalar que se tiene que ir al extranjero y llevarlo esto a la ley para tratar, digamos, de sanear una especie de conspiración general en industria para conducir de manera corrupta, me parece que es absolutamente un despropósito. Pero además, Pascal, para decirlo con claridad, el gobierno federal sí contaba ya con un mecanismo para poder adquirir el extranjero, solamente que tenía que hacerlo justificándole con las debidas licitaciones. No es cierto que el gobierno podía comprar insumos para salud fuera del país. Lo que realmente se aprobó, y ahí está el tema de verdadera gravedad, es que lo puede hacer de manera absolutamente discrecional. O sea, puede Sin comprarlas a quien sea, donde sea, como sea. Así es, señalar que porque salgas del país, porque esté más allá de las fronteras, vas a encontrarte un mercado, digamos, totalmente de integridad, de pureza, de eficiencia, es una absoluta falsedad. En el negocio internacional también hay agentes que lo hacen de manera íntegra, lo hacen de manera eficaz, y personas que también, y entidades que pueden lucrar de manera inadecuada. Ahora lo que tenemos es que será difícil hacer una trazabilidad de a quién, cómo, a qué precio, en qué condiciones está comprando el gobierno federal, y me parece que a la larga tenemos varios problemas. Uno, que probablemente tengamos que recibir medicamentos no necesariamente de última generación, sino de aquellos que abundan a veces como saldos en los mercados internacionales, y por otro lado, será muy difícil justificar que verdaderamente se siguió todo un proceso para comprar el mejor precio disponible. Bueno, eso en lo que toca la reforma aprobada hace unas horas, pero tengo que preguntarte también por los datos que ha dado a conocer el INEGI esta mañana, Gustavo. Sí, Pascal, mira, es lamentable porque si bien es cierto, nadie puede responsabilizar al gobierno de que nos haya llegado esta crisis económica derivada de la crisis de salud pública. Lo que sí podemos señalar es que las omisiones, la negligencia, la falta de políticas públicas adecuadas se han exponenciado el daño económico que ha sufrido el país. Ha habido cualquier cantidad, Pascal, de propuestas con tiempo, provenientes prácticamente de todos los sectores académicos, instituciones, no sé, el sector privado, para que el gobierno federal pudiera implementar las medidas
no digamos de ocurrencia, sino aquellas que han probado ser eficaces en el mundo entero y que precisamente permiten que los efectos económicos nocivos de la pandemia no se exponencien. Por una o por otra razón, el gobierno federal reiteradamente se ha negado a aplicar estas medidas. Cuando revisamos la cantidad de recursos en términos relativos que ha dedicado el gobierno federal a reactivar la economía comparativamente con otras economías de menor tamaño, países de todas las orientaciones, de todas las regiones, es evidente que prácticamente se ha abandonado a su suerte, como dijo el presidente, a las empresas. Y bueno, lo que vemos ahora es que cuando quiebra una empresa se pierden trabajos, pero al final del camino lo que pierde es el país en su conjunto. Este dato es muy doloroso, Sí. ojalá que se tomasen medidas cuanto antes. Todavía hay margen de actuación. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Coparmex, hemos propuesto las medidas de remedios solidarios, de tal manera que se apoye a las empresas para que no tengan que prescindir de empleos, para que puedan recontratar y sobre todo que las personas que ya perdieron su empleo y que por años estuvieron en la economía formal, se les dé una ayuda de tipo temporal. El país, la Muy bien. economía del gobierno federal, tiene los recursos, tiene los márgenes de actuación, no entendemos por qué no se decide actuar. Pues Gustavo, ahí está la opinión de Coparmex sobre estos dos temas. Te agradezco como siempre que participes con nosotros, muy amable. Gracias, Pascal. Saludos a la audiencia. Gracias. Gustavo de Hoyos es el presidente de la Coparmex.